Saludos hermanos, en nombre de Dios nuestro Padre y de su Hijo nuestro Señor. En este momento estoy compartiendo con ustedes, hoy día 8 de mayo del 2013, la última entrega, la parte 4 de Identificando a las Bestias. Vamos a tratar en este material lo que es Apocalipsis 17 y al final vamos a ver algunas aclaraciones, algunas preguntas que surgieron de los temas anteriores para darle respuesta. Vamos a iniciar con una oración, así que les invito que se pongan en actitud correcta para hablar con nuestro Padre. Oramos. Padre que estás en los cielos, gloria, honra, sean dados a ti, que estás sentado en el trono, que toda criatura, todo ser que tú hayas creado, se postre y rinda honor a tu nombre y pueda exaltarte y decir que tú eres justo, santo y bueno, misericordioso y benigno para con nosotros. Gracias a ti por todo lo que nos permites tener y a tu Hijo por haber hecho posible nuestra salvación entregándose a sí mismo, ya que tú le enviaste, siendo obediente a tu mandato hasta la muerte, y una muerte de las más horrendas que pueda tener un ser humano, cargando con nuestras culpas sin merecer ningún tipo de castigo. Así que le agradecemos infinitamente por el don de su vida en rescate por nuestra causa, ya que nosotros no merecemos nada de esto. Pedimos en esta hora que nos guíes y nos des entendimiento sobre estas cosas que hemos de tratar, y si algo hay que debamos entender mejor, pues esperamos que sea manifestado o revelado por amor a tu nombre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, tu unigénito, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En su nombre, así lo hacemos como fue establecido. Así sea. Bien, vamos a iniciar con esta entrega de Identificando las Bestias, parte 4. El capítulo a tratar es Apocalipsis capítulo 17, es el último, después que hemos tratado Apocalipsis 13, y antes de él a Daniel 7 y antes a Daniel capítulo 2. Le exhorto a cada hermano que si no ha visto esas tres partes primeras, las vea en el orden en el que fueron entregadas, para que pueda entender algunas cosas que están en esta cuarta entrega. Iniciamos con el versículo 1 de Apocalipsis 17. Dice allí: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí vamos a ver, lo primero es un punto que este ángel que habla con Juan era uno de los que tenían las 7 copas. En ese instante ya habían sido derramadas las copas cuando se le va a mostrar justamente la sentencia contra la gran ramera. Esta mujer que está sentada sobre muchas aguas. Este es uno de los ángeles que ya había en el capítulo 16 derramado las copas de la ira de Dios. En el capítulo 18 vamos a ver que se derrama una octava copa y se derrama justamente sobre la ramera. Pero aquí en esta parte de Apocalipsis 17 nos va a mostrar la sentencia. Entonces ya hubo un juicio anteriormente y lo que hace falta solamente es determinar el castigo o sentencia contra aquel que había sido acusado, en este caso la mujer ramera. Seguimos el versículo 2. Una característica de esta mujer es lo que dice allí: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dos cosas interesantes. Han fornicado los reyes. Fornicar en este caso significa multitud de contrataciones. Han habido intercambios, han habido acuerdos, y los moradores de la tierra, con esas fornicaciones o esos acuerdos que han hecho con los gobiernos y los estados, con esos reyes, pues ellos lo han aceptado y lo han asimilado, y están en una condición de borrachera, están embriagados con esos contratos y con esas manipulaciones que se han hecho,
de los cuales los reyes han participado. Continúa diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto. Este punto es importante notarlo porque en el momento de Apocalipsis 17, cuando Juan es llevado a un punto en el cual hay un desierto. ¿Por qué razón un desierto? Bueno, el desierto significa inactividad, significa tranquilidad, no hay agitación, no hay persecución, no hay nada de esto, simplemente hay un tiempo de una especie de tranquilidad. Y en ese desierto es donde él dice que vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Ahí tenemos a la mujer sentada sobre una bestia escarlata, con nombres de blasfemia. Y esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la bestia que está en esta parte en el desierto, simbolizando tranquilidad. Esa bestia no está en este momento ni persiguiendo, ni matando, ni ejerciendo reinado, ni gobierno. Simplemente la mujer está sobre esta bestia cuando Juan la ve en el desierto. Esos nombres de blasfemia, aquí podemos ver algunos: Vicarius Filii Dei, que es vicario de Cristo, o representante de Dios en la tierra. Está el Dios Trinidad, está el Nuevo Orden Mundial. Son palabras que identifican un sinnúmero de blasfemias. Está Pontifex Maximus, que es máximo pontífice, un título que se atribuye el Papa de Roma. Santo Padre, es una blasfemia también. Hay muchas otras más, solamente coloqué algunas para que tengamos una idea de todos los títulos que se atribuyen este sistema, esta bestia. No se lo pongo solamente a la mujer, porque no es la mujer nada más que tiene los nombres de blasfemia, sino que la bestia lo tiene. Por eso ahí aparece Nuevo Orden Mundial y todo lo demás. Y todas las demás religiones también tienen un Dios Trinidad heredado de la ramera. Seguimos con el versículo 4, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Vemos el atavío de una mujer que tiene afición por las joyas, por la vanidad, por lo sutil del mundo. Y sigue diciendo, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, ella tiene una copa de oro, tiene un cáliz, y en ese cáliz está representado toda su abominación. Sabemos que la única mujer que tiene un cáliz, que hace sus misas, hace sus reuniones y sus celebraciones litúrgicas con una copa, donde pone supuestamente la sangre del Hijo de Dios en un vino, donde ellos siempre viven matando para sí al Hijo de Dios, clavándolo a vituperio, y todo lo que ellos dicen sobre esa sangre, y lo que dicen con el pan, y lo que dicen con sus celebraciones, es una abominación. Todo esto, con sus doctrinas, las han traspasado a otras iglesias, a otras personas, al mundo entero. Por eso está toda su inmundicia en sus liturgias, en todo lo que ellos hacen. También esta mujer, dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito. Esta mujer tiene un misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo que no se puede definir, algo que no se puede entender. Mientras no se pueda comprender, es un misterio. Deja de ser un misterio cuando es revelado. Pero esta mujer tiene un misterio en la frente. ¿Qué misterio tiene? Aquí vemos, el misterio que tiene es una Trinidad. Es el misterio central de la fe católica. Sobre ese misterio están basados todos los demás misterios de su fe. Esto está en la creencia número 234 de su catecismo, y lo pueden buscar en internet, esa creencia, donde dice que este misterio es de todas las religiones, de todo lo que se llamen ser cristianos. Nosotros, hermanos, no somos del mundo y por lo tanto no tenemos ese misterio. Sabemos entonces que ese misterio, esa Trinidad, está en la frente de esta mujer, de esta ramera. Todos aquellos que tengan frente de ramera con un Dios equivocado, un Dios falso, Dios trinitario, pues es hermano o hermana de esta mujer, y por lo tanto también va a destrucción.
Los hijos de Dios tienen en la frente muy claro la deidad verdadera, quién es el Padre y quién es el Hijo. Y es la diferencia porque este misterio dice que Dios no se puede entender, que no se puede conocer. En Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre y al Hijo. Dice allí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Si conocerlos es la vida eterna, y esta ramera tiene en la frente un misterio que es imposible conocer, con ese misterio está condenando al mundo entero, porque no va a darles nunca vida eterna, un Dios que no pueden entender ni conocer. También dice allí, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la que tiene el mundo embriagado. De ella han salido otras mujeres y esas mujeres se han convertido en rameras también. Han salido con sus doctrinas y las que en algún momento no la tuvieron las heredaron después. Igual las convirtió en rameras. Han tenido frente de Trinidad, han tenido frente de un Dios desconocido y que es imposible conocer porque es un misterio. También es la madre de las abominaciones de la tierra, todas las porquerías, todas las enseñanzas destructivas, todo lo que es degradante, esta mujer es la que la ha transmitido a las demás y al mundo entero. Es madre de rameras. Vi a la mujer, dice el versículo 6, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Voy a empezar desde aquí a dar algunos tópicos con relación a esta mujer. Se ha levantado una información por allí, unos estudios de algunos eruditos supuestamente, diciendo que la mujer es Jerusalén. Porque dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sin embargo, esta mujer de la que estamos hablando aquí no es Jerusalén. Un detallito, y luego vamos a tomar más, es que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces tendría que haber matado mártires por causa de Jesús hasta el día de hoy. Sin embargo, allá solamente vemos la muerte de los apóstoles y otros tantos más, pero nada comparado con los millones que mató la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto tomando en cuenta que Jerusalén no mató a esos millones de personas, esos que estaban también dando testimonio del Evangelio. En el último tiempo, la mujer que será juzgada es una sola y la vamos a tener que terminar de identificar. Entonces aquí Juan quedó asombrado con gran asombro de el estado de embriaguez que tenía esta mujer. Y el ángel me dijo, dice Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este capítulo 17 lo que hace es que da la explicación o revela el misterio, los detalles que no habían sido revelados en el capítulo 11, 12, 13 de Apocalipsis. Y ya en el capítulo 17 pues se da un detalle mucho más amplio de estos elementos que componen el último grupo de gobierno del mundo. Entonces aquí se va a saber quién es la mujer, número 1, quién es la bestia y aquello que compone a la bestia, que son las cabezas y los 10 cuernos. Empezando por la bestia, vamos a definir la bestia, por lo tanto ya vamos a quitar la mujer de acá, vamos a quedarnos con la bestia, con el elemento que se va a definir. Dice en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Aquí hay mucho que entender. Primeramente, vemos la bestia. Luego vemos que esa bestia era. ¿Qué significa que era? ¿Por qué esa bestia era? Si nos damos cuenta, anteriormente existió una bestia diferente que tenía dientes y garras de hierro. Era una bestia diferente porque esa bestia tenía
una condición diferente de las otras anteriores a ella. Esta tenía elementos de metal, tenía hierro, por ejemplo. Pero esa bestia de hierro era, o sea, no está gobernando en nuestros días. Luego viene el leopardo. El leopardo era, o sea, ahora mismo el leopardo no está gobernando. Estamos viendo estos elementos exclusivamente como un tiempo de gobierno. Si está gobernando, es. Si no está gobernando, aunque esté presente, no es. Por lo tanto, el leopardo, como no está gobernando, no es. Así que era. El leopardo era, el oso también que era, y el león era. Los cuatro eran. Por lo tanto, estos cuatro elementos que componen esta bestia eran. En el capítulo 13 de Apocalipsis vimos que la bestia era compuesta por cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león. Así que esta bestia que surge, que tiene estos elementos, era. El hierro era, por lo tanto no es. El leopardo era, por lo tanto tampoco es. El oso era, por lo tanto tampoco es. El león era, por lo tanto tampoco es. Y la bestia, si no existe, tampoco le hace falta los cuernos, porque sin bestia no puede haber cuernos. Los cuernos están sobre la bestia. No puede haber cabezas, porque sin bestia no hay cabezas. Las cabezas están sobre la bestia. Así que esa bestia actualmente, en nuestros días, no es. Como bestia no está. Pero esa bestia está para subir del abismo e ir a perdición. Aquí la palabra abismo la traducimos como profundidad sin límites. También abismo significa el punto más profundo de los océanos, de los mares, el punto más profundo, también se llama abismo. Abismo puede ser también una sepultura, lo que se llama la muerte, viene de la muerte. Sabemos que muchos lo han visto de muchas maneras, pero para nuestro caso, abismo significará que sube de la profundidad sin límite. Simplemente sube del mar, simplemente vuelve a ser porque una vez fue, así que viene de lo más profundo. Pero cuando venga, su destino es ir a destrucción, ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Dirá cualquiera, bueno, para asombrarnos tenemos que haberla visto antes. Bueno, tenemos historia que nos han dicho cómo se han comportado estos distintos elementos, estos reinos. El leopardo, el oso, el león, todo tenemos cómo se han comportado. Y también sabemos cómo se ha comportado Roma. Sin embargo, si usted fija bien en esta bestia, mírala bien, ¿no se asombraría usted viendo algo como eso? Eso parece un monstruo de película, tipo Frankenstein, unido de varias partes de otros difuntos, de otros muertos. Vemos un cuerpo de leopardo, vemos patas de oso, 7 cabezas, cuernos, una mujer encima, boca de león. Tenemos allí un conjunto de actores que realmente conforman un cuerpo, pero son todos muy diferentes. Así que cualquiera se asombra. Algo más es que el gobierno que se va a instaurar con esta bestia no tendrá comparación con los reinos anteriores, porque la ferocidad del leopardo, la fuerza del oso, la fuerza de la forma de devorar del león y el conjunto de poderes que van a haber unidos va a ser un gobierno que nunca ha habido otro como él en toda la tierra. No es lo mismo enfrentarse a una fiera que enfrentarse a un conjunto de fieras que tienen cada una gustos diferentes y formas de atacar diferentes. Así que cualquiera debería asombrarse de ver esta bestia. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas
son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos entonces a trabajar con las cabezas, porque ahora está definiendo la cabeza. Las cabezas son 7 montes, me dice. Allí dice para nosotros que son 7 montes. Y en esos 7 montes es donde se sienta la mujer. O sea que la mujer también se sienta sobre 7 cabezas. La mujer está sobre la bestia mientras las cabezas estén. Eso es lo que está indicando también aquí. La mujer se sienta allí. Pero esa mujer se sienta en un lugar donde hay 7 montes. Y aquí tenemos la ciudad del Vaticano, donde aparecen los 7 montes: Quirinal, Viminal, Esquilina, Capitolina, Palatina, Celio y Aventina. Las 7 colinas o 7 montes, siendo la octava el monte donde está asentado el trono de Satanás, allí donde él habita. Otra imagen que demarca la zona en la que están los montes. Y también me dice ahora que esos 7 montes son 7 reyes. O sea, aparte de ser 7 montes donde está la mujer sentada, también son 7 reyes. También la mujer está sobre esos 7 reyes, o gobierna mientras ellos estén. Esos 7 reyes, que son las 7 cabezas, vamos a identificarlo de inmediato. El número 1, primer papa, 1929. Número 2, segundo papa. Número 3, tercera cabeza, tercer papa. Número 4, número 5, número 6. Ese número 6 ya lo hemos visto, es Juan Pablo II. Hago una pausa pequeña ahí porque esta cabeza es especial. Es una cabeza que tuvo una herida de espada, como de muerte, no de muerte, sino como de muerte, y vivió. Cuando él recibió su herida, la bestia, que está siendo gobernada por él, o dirigida por él, siendo su representante, sufrió una herida. Y esta cabeza tiene una importancia enorme para el tiempo del fin. Ya lo vimos en el capítulo 13 cuando lo tratamos. Y por último, la séptima cabeza, Benedicto XVI. 5 de ellos, dice la Escritura, han caído. Entonces, los 5 primeros se fueron. Uno es que es en el momento en el que Juan se lo presenta, le es presentado por el ángel. Es el momento en el cual Juan Pablo II estaba reinando. Todavía estamos en el desierto, no hay persecución, no hay nada de eso. Es el desierto. Y allí en esa parte de su reinado era cuando el ángel estaba indicando a Juan el momento presente. Ese es. Así que la bestia no puede ser Juan Pablo II, porque Juan Pablo II es simplemente una cabeza. Y Juan Pablo II nunca tuvo 7 cabezas. Él es una. Y mucho menos tuvo 10 cuernos. Él ni siquiera es uno de esos cuernos. Así que podemos descartar, de hecho, todo lo que hasta ahora se había creído y se había pensado de que Juan Pablo II era la octava cabeza que iba a volver, o que Juan Pablo II era la bestia, porque él daba toda la característica de bestia. Ya vimos que no es bestia, sino que es una cabeza. Estamos ahora mismo declarando lo que dice Apocalipsis 17. Se está revelando un misterio. Y dentro de ese misterio revelado, no se dice que Juan Pablo II sea la bestia. No se dice que una cabeza, ninguna de ellas, sea la bestia. Ciertamente, en el momento en que cada una gobernó, pues representaba a la bestia, pero no era la bestia. Así que dice en el versículo 10 también, uno es, que era Juan Pablo II, y el otro aún no ha venido. Si no ha venido, sencillamente lo quitamos. Nos quedamos solamente con la sexta cabeza. Ahora sí, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Cuando Él venga, es porque se ha ido el anterior. Entonces, cuando Benedicto XVI apareció, era necesario que durara breve tiempo. Este Benedicto, es importante que lo sepamos, no ha dejado de ser cabeza. Sigue siendo cabeza, sigue teniendo su corona, porque es imposible que
un rey una vez ungido y puesto en el trono sea sustituido y reemplazado por otro a menos que muera. Ya lo traté en el tema anterior, diciendo que así como Saúl fue hecho rey y luego se ungió a David, habían dos ungidos, pero David no gobernó sino hasta tiempo, mucho tiempo después, más de 20 años, hasta que Saúl muriese. A pesar de que tuvo la oportunidad de matarle, no lo hizo y nunca se pudo poner al frente de las tribus de Israel hasta que él no murió. Lo mismo pasó con Salomón y David, que aunque Salomón fue ungido estando vivo David y fue puesto en el trono inclusive Salomón y se gritó viva el rey, no gobernó sino hasta que David murió y fue enterrado con sus padres. Entonces, asimismo tampoco Benedicto deja de ser rey a pesar de que se unja o se coloca en el trono a otro y se diga que ese es rey. La importancia de esto es que la mujer todavía sigue reinando, sigue gobernando, porque la mujer reina mientras hay cabeza, porque ella está sobre 7 cabezas. Al final, bueno, pues estas cabezas cuando desaparezca, la mujer tendrá que otorgarle el poder y la autoridad toda a la bestia, porque eso es lo que hace que la bestia suba, que el dragón le dé su autoridad y su trono y su poder. Y esto solamente puede ser dado cuando la mujer deje de tener cabezas. Así que la Biblia también me dice son 7 reyes, no me dice que son 8. Y este todavía está vivo. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es dentro de los 7 y va a la perdición. Notemos las imágenes. Aquí me habla en el versículo 11 de la bestia, no me habla de la cabeza. No me dice la cabeza que era y no es, me dice la bestia que era y no es. Anteriormente vimos que decía 5 han caído, 1 es. Fíjense que allá en el tiempo presente me dice 1 es, y si me dice 1 es, me está hablando de Juan Pablo II. ¿Cómo es posible que allá diga 1 es y aquí en la misma narrativa me diga que la bestia no es? Como estamos viendo aquí, me está diciendo esa bestia era y no es. ¿Cómo es posible que en el tiempo que se está hablando presente, la sexta es y la bestia no es? Si la sexta es la bestia. Por eso les decía que tenemos que tomar muy en cuenta y muy claro que cuando se habla de cabeza es cabeza y cuando se habla de bestia es de bestia. Hay un juego de palabras y hay que entenderlo. En el versículo 11 dice la bestia y aquí la imagen que aparece, una bestia. Así que no nos confundamos, es la bestia. Y ya vimos por qué era. Y ya vimos por qué no es. Y también sabemos por qué es el octavo. Porque es la suma, como vamos a ver, de el hierro que llegó hasta los pies a pesar de que las piernas fueron muertas. O sea, fue destruido y fue desmenuzado. Pero esos restos quedaron hasta los pies. Lo único que no van a poder unirse como un solo reino. No van a poder hacer eso. Y esto sabiendo que el bronce, el leopardo, que es lo que compone la bestia, fue en algún momento, era, actualmente no es, que la plata o el oso era, actualmente no es, y que el oro, que es el león, era, y que actualmente no es. Si nos damos cuenta, está el león, el oso, el leopardo y el hierro. Son 4, que ya gobernaron en algún tiempo. El hierro fue destruido, pero lo tenemos en los pies. O sea que seguimos teniendo hierro. Eso significa que si antes hubieron 4 y van a volver de nuevo el león, el oso y el leopardo, como ya vimos en Apocalipsis 13, porque allá en Daniel 7 se les preservó la vida al león, el oso y el leopardo, y vemos que retorna en la bestia que surge en el último tiempo, con el león, el oso y el leopardo y el hierro que está en los dedos de los pies, nos damos cuenta de que en realidad son 4 pasados, 3 que vuelven son 7 y lo que se forma es la octava bestia. Esa octava bestia que va a reinar, que en el momento en el que se forma no tiene ya 7 cabezas, sino que lo que tiene es justamente una boca
del león, porque ya las cabezas no hablan, sino que ahora tiene que hablar la bestia directamente. Y esa bestia tiene una boca que se le dio para que hable grandes cosas. Así que ahora tenemos la bestia en el tiempo de ella sin cabezas. Ya pasaron el tiempo de las cabezas. En el versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto, vamos a ver los cuernos. Esos cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Cómo es posible que sean reyes y no hayan recibido reino? Es simple, ya vimos el ejemplo. El caso fue de David con Saúl. David fue ungido como rey, pero no tenía reino. No le había sido entregado todavía. Salomón había sido ungido como rey, pero no tenía reino. Así que estos reyes tienen la potestad de estar participando de un reinado, pero no tienen autoridad. Mientras no tengan la autoridad, no tienen la potestad de mandar. Así que son reyes, pero no tienen a quien mandar. Pero estos reyes, por una hora, dice el versículo 12, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. ¿Qué van a recibir? Autoridad. Por lo tanto, van a tener poder para mandar. Pero ¿cómo va a ser? ¿Ellos solos? No, juntamente con la bestia. Así vemos que son coronados. Es la etapa de la bestia y los cuernos en los cuales ellos están gobernando, reinando. Tienen sus 42 meses para reinar y gobernar. Por una hora solamente los cuernos van a reinar. Por una hora solamente van a tener coronas. Y eso va a ser un gobierno juntamente con la bestia. No ellos solos, sino junto con la bestia. Ahora, ellos van a gobernar por una causa. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí vemos cómo ellos entregan su autoridad y su poder a la bestia. ¿Para qué? Para que la bestia ejecute, para que la bestia haga algo. Ellos le ceden su autoridad que habían adquirido por una hora para que ella haga algo. Y ellos van a hacer algo también. En el versículo 14, o mejor dicho, lo han estado haciendo. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos cuernos quieren luchar contra el Cordero, pero no es contra el Cordero directamente en su forma física, digamos el Hijo de Dios que venga. No van a tener una lucha de ese tipo, sino que lo van a hacer en las personas de sus siervos. Va a haber una batalla, una guerra de doctrinas, de ideas, de obediencia y de lealtad o al mundo o a Dios. Y por esa parte, los representantes del Hijo en este lugar, que son el Cordero en ellos, los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ya el Padre ahí le habrá dado al Hijo autoridad como Rey de reyes. Y también aquellos que están con el Hijo o que tienen al Hijo son llamados y elegidos y fieles. Fueron llamados en un momento, fueron elegidos dándoles el Espíritu y fueron fieles guardando todos sus preceptos. Así será, porque así está escrito. Versículo 15 me dice, y les dice a ustedes, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera se sienta entonces sobre muchedumbres, naciones y lenguas y pueblos. Justamente sus doctrinas han embriagado al mundo entero, a excepción de aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Versículo 16 dice, y los 10 cuernos. Vamos a ver los cuernos, solos ellos. Los 10 cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Así que ellos van a quemar esta ramera con fuego. ¿Quiénes? Los 10 cuernos. Y luego vamos a ver cómo lo van a hacer. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por lo tanto, los cuernos, cuando tienen la hora para
hacer lo que ellos quieran y tener autoridad juntamente con la bestia, le ceden la autoridad a la bestia para que la bestia ejecute algo. ¿Qué va a ejecutar? Quemar a la ramera, quemar a esa mujer que los había embriagado. Eso es lo que van a hacer. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y la palabra de Dios es que ella será quemada por fuego. Versículo 17 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que a quien van a quemar, a quien van a destruir, van a devorar y van a despedazar, es a esta ciudad. Cuando llegue el momento para que su castigo sea dado, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Versículo 13, hablando sobre los 10 cuernos, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces ellos van a entregar su poder y su autoridad a la bestia por el propósito que tienen, que es destruir a la ramera. Como dice aquí, ¿qué propósito es este? Versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el propósito, destruir la ramera. ¿En cuánto tiempo lo van a hacer? Versículo 12, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que van a destruir a la mujer o a la ramera, a esa ciudad, en 1 hora, porque es la hora que tienen autoridad. ¿Por qué lo harán? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en el capítulo 18, destruir a la ramera. Será 1 hora literal, eso que dice en Apocalipsis 17:12, porque dice, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es literal, no es profético, no es un día por año ni nada por el estilo, es literal, 1 hora. ¿Dónde lo vemos ejecutado? Lo vemos en Apocalipsis 18, dice en el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Ahí vemos que esta ciudad va a ser quemada con fuego, como mismo van a quemar a la ramera. ¿Quiénes? Los 10 cuernos le dan autoridad a la bestia para que la bestia queme a la ramera. En el versículo 10 dice, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en 1 hora vino tu juicio. Ahí vemos que en 1 hora. Versículo 17 dice, porque en 1 hora han sido consumidas tantas riquezas, en 1 hora. 19 también dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en 1 hora ha sido desolada. Vemos aquí, capítulo 18, todo es en 1 hora, en la hora que los cuernos reciben autoridad junto con la bestia. Le dan la autoridad y la bestia destruye, quema a esta ramera. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones con relación a algunas preguntas que surgieron. Si no detallo mucho más a Apocalipsis 17, es porque hay muchas cosas que ya, bueno, de modo están claras y yo solamente estoy tomando y tocando lo que corresponde a la bestia. El punto aquí es identificar a la bestia, los elementos de la bestia y revelar ese misterio. No más de allí. Otros detalles de otras cosas, bueno, pues si a alguno le interesa, cualquier pregunta que tenga, la puede escribir a ladeidad.info o a más27@hotmail.com, que es mi dirección de correo. Esta pregunta que está aquí, por ejemplo, surgió del tema 3, cuando se habla de las 2 mujeres, que se pusieron 2 mujeres que llevaban la sangre en la beatificación. Y dice, ¿por qué tomar 2 mujeres literales en Apocalipsis 13? ¿No pudiesen ser 2 iglesias como las presentes en la beatificación? Entiendo la pregunta porque nosotros sabemos que mujer se habla de iglesia,
pero en este caso son dos mujeres literales, no vienen de Apocalipsis, vienen de Ezequiel. Y además de eso, en la beatificación había más de dos grupos de iglesia. Habían algunas que no eran hijas de la ramera, sino hermanas. Así que no podemos hablar de la ICAR, o sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y las iglesias protestantes solamente como si fuesen dos grupos. Las iglesias protestantes se llaman así porque surgieron durante la Reforma Protestante de Martín Lutero y surgieron como un desprendimiento de la Iglesia Católica. O sea que ahí ella se convirtió en madre de rameras. Sin embargo, había en otras religiones allí como de algunos judíos, de algunas líneas que no vienen directamente de la Iglesia Católica, sino que han aceptado sus doctrinas y sus dogmas y la ven a ella como un ejemplo a seguir. Entonces no son hijas, son hermanas y no podemos meterla o englobarla dentro del grupo de protestantes y tampoco podemos dejarla como si fuese la Iglesia Católica. Así que hay más mujeres y no podemos ver entonces esa entrega de Zacarías como si fuesen iglesias. Ahí es algo muy directo, así como también el Efa era algo muy real, muy tangible, así como la abominación que se echó dentro, como la tapa de plomo, todo era algo literal. Así también las mujeres eran dos mujeres literales. Otra pregunta que surgió es, en el caso de Apocalipsis 13:10, que habla sobre el que lleva cautividad y de cautividad, ¿verdad? Aquello que habla sobre la cautividad, dicen la pregunta, no podíamos explicarlo como que la iglesia que perseguía y mataba, la cual llevaba a cautividad, al final morirá igual que como mató. O sea, si ellos perseguían, pues irán a ser perseguidos. Si ellos mataban espada, pues van a morir de espada. No, miren, no se refiere a esto, porque con relación a ese punto, ahí se le habla a los que tienen oído. El que tenga oído, oiga, dice. Y esos no son los borrachos de vino. Además es una advertencia para nosotros porque se les habla a los que deberán tener paciencia. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. No se le puede decir eso a la Iglesia Católica porque ella no tiene la paciencia de los santos, o sea, no es para ella. Toda la aclaración con relación a estas dos preguntas que me llegaron y por si acaso alguno también se las había hecho, pues aquí las coloco. Vamos ahora a ver que las bestias que tienen las 7 cabezas y los 10 cuernos, esas bestias que son mencionadas en Apocalipsis, el capítulo 11, capítulo 12, 13 y 17 son la misma bestia. Vamos a verla en el tiempo y vamos a verla cita por cita. Vamos a verla en un esquema horizontal de tiempo. Vamos a poner una etapa o tiempo de 1260 días, primeramente, y la vamos a separar. Vamos a separar un espacio y ese espacio le vamos a llamar tiempo indeterminado. Indeterminado porque no sabemos cuánto tiempo se va a llevar. No hay nada bíblico establecido, no hemos encontrado nada que nos determine el tiempo que se va a pasar en esta etapa. Y luego de esa etapa pues viene una etapa que es de 42 meses, que es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando se habla de 42 meses se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Porque los meses son, por ejemplo en el caso del tiempo son 12 meses. Tiempos es 24 meses y medio tiempo 6. Y cuando sumamos todo nos da meses, no nos da días, sino meses. Así que 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, o la mitad de un tiempo. Esa era la división o segmentación que vamos a tener y vamos a empezar con el capítulo 11. Dice en el capítulo 11, Apocalipsis 11:3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es la primera etapa de profecía. Vamos a colocar en el lugar donde va, ya que habla de 1260 días, va en la parte primera. Así que 2 testigos que profetizan. Después vamos a tener Apocalipsis 11:7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, estos 2 testigos, claro está, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que ellos tienen que dar un testimonio. Ahí vemos el testimonio. El testimonio lo vamos a colocar dentro del tiempo indeterminado, ya que testimonio y profecía son dos cosas muy distintas. Profecía significa enseñanza o declarar el futuro.
Y testimonio significa juicio, significa tiempos de juicio. La profecía no es un juicio, es una enseñanza, es una entrega de preparación. Y el testimonio pues ya sí es un anuncio de juicio inminente. Por lo tanto, cuando habla allí de que los dos testigos profetizan, solamente lo hacen por 1260 días, pero luego que ellos terminen de profetizar, llegará un momento en el que van a dar testimonio. La bestia no sube cuando ellos terminan su profecía, la bestia sube cuando ellos dan el testimonio. Como el testimonio no se ha dado, la bestia no ha subido. Para esa bestia subir, tiene que pasar una lluvia tardía, pero antes de la lluvia tardía viene una lluvia temprana. Esa lluvia temprana es el tiempo en el cual se profetiza. En el tiempo de la profecía se entrega toda la verdad, todo el mensaje necesario para poder ser preparados mediante esa verdad a fin de recibir una lluvia tardía que nos dé todo lo necesario para dar un testimonio. Esta primera parte es de preparación, de comprensión. Los que no reciban toda su lluvia no podrán recibir la lluvia tardía. Solamente los que hayan aceptado y hayan ido avanzando de luz en luz recibirán la lluvia tardía. Esa lluvia tardía será dada en algún momento, en algún punto, dentro de ese tiempo indeterminado. Después de la profecía llegará un momento en que la lluvia llegará. Cuando esa lluvia llegue es porque ya el pueblo está listo y preparado para recibirla. Y entonces se va a dar un testimonio, y después del testimonio, al fin del testimonio, como dice Apocalipsis 11:7, cuando ellos hayan acabado su testimonio, es cuando la bestia sube. Así que primeramente se tiene que recibir la lluvia, se tiene que dar un testimonio, una prédica potente y poderosa que lleva como línea salid de ella, pueblo mío, que es Apocalipsis 18:4. No es el cuarto ángel, sino una voz del cielo. Es el mismo Hijo de Dios que llama a su pueblo mediante una lluvia que le da a un grupo para que los busque. Y cuando ese testimonio haya terminado, esa última alerta por el juicio inminente, la bestia va a subir del abismo. Y cuando suba del abismo tendrá un tiempo de trabajo. En Apocalipsis entonces 11:2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando habla de 42 meses, ya lo colocamos en la parte del tiempo de la bestia. ¿Por qué? Porque los gentiles son los súbditos de la bestia, y ellos van justamente a hollar con sus pies la santa ciudad. En este caso, la ciudad santa está representada por los testigos, por los hijos de Dios que están dando testimonio. A esos es que van a pisotear, porque la bestia, en la forma de sus caudillos, va a hollar con los pies el residuo. Eso es lo que van a hacer los gentiles durante su gobierno con su rey bestia. Ya pasamos el capítulo 11, ahora vamos a ver el capítulo 12 en este mismo esquema. Dice en el capítulo 12, versículo 3: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es bueno tomar en cuenta que aquí dice dragón, sin embargo dice escarlata. Escarlata, el color de la misma bestia, donde está la mujer sentada, mujer sobre una bestia escarlata. ¿Por qué aquí habla de dragón? Porque el dragón se disfraza, el dragón tiende a disfrazarse, tiene sus agentes, sus caudillos que hacen el trabajo. Pero en la medida que va avanzando Apocalipsis, va dando el detalle para irlo identificando mejor. Aquí en el capítulo 12 solamente dice dragón escarlata, pero nos da la misma característica: 7 cabezas y 10 cuernos. Y me dice que sobre sus cabezas 7 diademas. O sea que en esta etapa, este reinado de esta bestia escarlata, en este caso, imagínense el cuerpo de dragón, de todas maneras siempre va a ser la misma bestia, solamente con un disfraz. Tiene esta bestia sus cabezas coronadas. Por lo tanto, el tiempo en el que me está hablando Apocalipsis 12:3 es el tiempo en el cual las cabezas, o todavía alguna de ellas, está reinando. Eso es lo que está indicando el 12:3. Vamos a ver esto en más detalle, lo que corresponde al reinado de estas cabezas.
Allí dice que son 7 cabezas. Empezamos desde el año 1929, primera cabeza, cuando se le entregó por, lo, por el Pacto de Letrán, el 11 de febrero de 1929, se le entregó el poder y autoridad, se le dio un reino, una ciudad, un trono, a la primera de las cabezas. En este caso, a este Papa Pío XI. Luego, el siguiente, en el 1939, fue Pío XII, también gobernó. Después de él vino en el 1958 Juan XXIII, la tercera cabeza, que reinó también. Luego en 1963 Pablo VI, cuarta cabeza. En el 1978 Juan Pablo I duró 33 días de gobierno. Y ese mismo año surgió entonces la llamada sexta cabeza, Juan Pablo II, quien tuvo una herida y fue sanada. En ese tiempo la bestia peligró, pero todo el mundo se maravilló cuando se restableció esta cabeza. No llegó a morir. Sabíamos y hablamos que no confundamos a este momento con el momento en el que mataron a la cuarta bestia de las piernas ya de la estatua de Daniel. Son dos cosas muy distintas. Este es una cabeza. Y por último, la séptima cabeza, Benedicto XVI, quien actualmente sigue reinando. Usted dirá, pero renunció. No importa, sigue reinando, no se ha muerto. Esta cabeza se ha querido ocultar solamente para dar tiempo a que la bestia se prepare para subir. Solamente para eso. Cuando la cabeza desaparezca, la bestia tiene que venir. Eso es importante saberlo. Así que tenemos aquí en el versículo 4 del capítulo 12, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa parte donde el dragón se para frente a la mujer, y esta mujer que está hablando en el capítulo 12, tomen nota, es la mujer que está de vestida de blanco, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ya eso está tratado en un tema que se llama Apocalipsis capítulo 12. Lo puede bajar de la página ladeidad.net y verlo. No voy a dar todo ese detalle aquí, simplemente lo voy a ver por encimita para entender esta parte. Así que el dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, en el tiempo de las cabezas con coronas o con diademas, se para frente a la mujer. ¿En qué momento? Bueno, se para frente a la mujer en el momento de la séptima cabeza. No lo hace en las anteriores, sino en la séptima, porque es la última. Es el tiempo de transición de los dos testigos de testimonio hacia el gobierno de la bestia. Así que en la última etapa, en la última cabeza, es cuando el dragón se para frente a la mujer. Y ya sabemos que lo que va a devorar es el evangelio, lo que los testigos están dando, que es la lluvia temprana. Ese conocimiento del Padre y del Hijo, ese conocimiento del cuarto ángel, que abarca el primero, segundo, tercer mensaje angélico. Como ya vimos en un tema que se trató llamado el cuarto ángel. Ahí el mensaje del cuarto ángel, en realidad. Vamos a, sí, bueno, si alguno lo quiere ver, pues lo puede bajar de la página de ladeidad.net. Esto es que el dragón ataca no a la mujer, sino al hijo. Entonces, quiere devorar ¿qué? El mensaje. Así que a la mujer no la toca, solamente toca el mensaje. Se levantaron contra la doctrina verdadera y metieron todo tipo de engaño. Y anda mucha gente por ahí engañada el día de hoy, que si la ramera es Israel, que si es Jerusalén, que si el nombre, que si la circuncisión, que si el sueño, que si todo un sinnúmero de ideas, todas ellas sembradas por la misma ramera, entregadas por ella, porque los que están diciendo que Jerusalén es la mujer, justamente son los católicos. Ellos son los que han llevado estos estudios mediante sus teólogos. Hay evidencia en internet de que los que están publicando todas estas cosas no son directamente los judíos, ni los mesiánicos, ni nada de eso, sino que lo están haciendo la Iglesia Católica para defenderse, diciendo que ellos no son la mujer. Pero nada, este dragón quiere devorar el mensaje durante el tiempo de la séptima cabeza. Pero en el versículo 6 del capítulo 12 dice que la mujer huyó al desierto.
Si nos damos cuenta, ¿dónde fue que Juan vio la mujer sentada sobre la bestia? En el desierto. O sea, huyó el desierto es un tiempo de tranquilidad. Esa mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Me habló de 1260 días, lo colocamos en la parte donde todavía no hay problemas porque la mujer es sustentada. La mujer es la que está dando su profecía, ella está presentando al hijo, pero nada le puede pasar en ese tiempo. Igual que los dos testigos, también si algo le puede suceder, si alguien le quiere hacer daño, debe morir él de la misma manera. O sea que a los testigos no le pasa nada. Esa mujer es un testigo y el resto de su descendencia son el otro testigo. Así que ellos están trabajando en el mismo tiempo y esta profecía, el capítulo 11 y 12 se refieren a lo mismo. Al mismo tiempo, la misma entrega, la misma lluvia, la misma profecía. Luego viene la etapa del versículo 12 y 13, donde primeramente el dragón es arrojado del cielo después de una batalla y viene a la tierra porque tiene poco tiempo. Ese poco tiempo equivale a 42 meses, que es lo que va a gobernar la bestia. Luego ese dragón persigue en el tiempo que le es asignado a la mujer del desierto. O sea, ya no persigue al hijo, sino que ahora persigue directamente a la mujer. O sea, le va a hacer guerra a ese testigo y le va a hacer guerra al resto de su descendencia. Por lo tanto, le va a hacer guerra a los dos testigos. Eso dice esa expresión. En el versículo 14 dice que a esa mujer que es perseguida por el dragón se le dan las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como me habló de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo colocamos entonces esa parte de persecución a la mujer directamente durante el tiempo de los 42 meses de la bestia, porque es el tiempo en el que ella puede perseguir y matar. En ese tiempo le es permitido porque fue el tiempo que se le dio. Aquí vemos entonces Apocalipsis capítulo 12 reflejado y vamos a pasar al capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eso ya lo vimos en el capítulo 13, cuando lo tratamos en la parte 3. Aquí solamente vamos a ver que esta bestia tiene las diademas en los cuernos. Tener las diademas en los cuernos significa que el periodo de acción de esa bestia que se está mirando es durante el tiempo del gobierno de la bestia. O sea, la bestia sube a gobernar. Ya no son las cabezas las que gobiernan porque no tienen corona, sino que son los cuernos, o en el tiempo de la bestia cuando se gobierna. El hecho también de que suba del mar indica que lo que viene son tempestades. Cuando las 4 bestias subieron del mar en Daniel, los 4 vientos combatían en la gran mar, simbolizando con esto aquí que ya el desierto pasó y que ahora viene un tiempo de persecución, de tempestad. Es la misma bestia, pero ahora viene en el tiempo de destrucción, ya no en el desierto, sino del mar, que representa destrucción. Y cuando dice en el versículo 5 del capítulo 13, y también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Volvemos a hablar de los 42 meses, pero antes de eso, le quitamos las cabezas, las 7 cabezas, y le ponemos la boca. ¿Por qué razón hay que ponerle boca? ¿Y por qué razón de león? ¿Y por qué razón tiene corona? Porque las 7 cabezas, los 7 reyes, ya han pasado. Por lo tanto, esta bestia viene con su característica, con su propia boca. Y eso es león. Y ahí se completa la bestia, que es cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león. Tiene su boca para hablar cuando empieza su dominio o su reinado. Cuando la bestia sube, las 7 cabezas tienen que haber desaparecido. ¿Y qué tiempo va a actuar? 42 meses. Así que lo colocamos, cuando habla de 42 meses, en la parte del tiempo de actuación de la bestia. La bestia actúa 42 meses. Ahí estamos viendo Apocalipsis 11, 12, 13. Vamos a ver esta parte. Y me llevó en el espíritu al desierto. Fíjense que el desierto es inactividad
Y entonces ahí se ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa mujer está allí, no tienen coronas ninguno, simbolizando un tiempo neutro, prácticamente de transición, donde tienen todas sus blasfemias. Así que ahora la vemos en el mar, que surge en tiempo de tempestad. Ya no hay mujer que gobierne, no hay 7 cabezas, la mujer está sobre las 7 cabezas, si no están las cabezas, pues sencillamente la mujer no está reinando. Quien reina ahora es la bestia. Y llegará un momento en que los cuernos van a gobernar y le van a dar su autoridad a la bestia al final. Versículo 9 del capítulo 17 dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Esa etapa, mis hermanos, es el tiempo en el cual todavía la bestia no ha subido, o sea que tenemos para nosotros en nuestros días al 7.º rey gobernando de esos 7 reyes, y la mujer todavía sigue sentada. Así que la mujer, esta, solamente va a llegar al reinando o gobernando con gran poder y autoridad, como lo tiene, para embriagar a las naciones hasta que la bestia suba del abismo. Cuando la bestia suba, la bestia es la que va a mandar, porque ella, esta mujer, y todas las demás que son como ella, rameras, le van a entregar su trono, su autoridad y su poder a la bestia, porque ellas representan al dragón, el poder que le va a dar vida a la bestia. Así que ella se va a hacer la iglesia de los pobres, para los pobres y por los pobres, simbolizando con esto como si fuera realmente el digno discípulo del maestro. Eso ya lo vimos en el capítulo 13 cuando lo tratamos. Y vamos a ver otro detalle que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dice allí: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Quien detenía el misterio de iniquidad que estaba obrando para que la bestia surgiera era Benedicto XVI, pero ya fue quitado de en medio. Así que debe venir algo. En el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando habla de manifestar, se refiere a darse a conocer. O sea, ya estaba, pero no se había manifestado. El Señor se nos va a manifestar. ¿Por qué? Porque ya está. No es que va a nacer ahora, sino que ya está y se va a dar a conocer. Eso significa manifestarse, darse a conocer. Así que este inicuo, que estaba ahí detrás bambalinas, que no se, detrás del telón que no se había visto, se manifiesta, porque quitan de en medio a uno que impedía que él fuese el que estuviese al frente. Entonces, aquí dice, en el versículo anterior, que se ha quitado. O sea, Benedicto no murió, Benedicto fue quitado, y en su lugar vino Francisco. Francisco no es el octavo en realidad, sino el inicuo. Haciéndose pasar por un Pedro humilde, como si fuese verdaderamente el seguidor del Hijo de Dios, dándose ínfulas de ser pobre y de querer ser lo más sencillo posible, lavando los pies a las personas y todo lo demás, pues está trabajando para entregar la autoridad y el poder a la bestia. Ese es el que va a dar todos los pasos para que la bestia reciba todo el poder, el trono y la autoridad. Mientras tanto, el otro sigue detrás porque es necesario que sea así hasta que la mujer entregue todo y entonces deje de reinar y reine la bestia. Entonces tenemos al inicuo delante, pero no se nos olvide que en todo el caminar el 7.º rey sigue detrás y tiene su corona. Sigue vivo. Los resultados finales entonces serían los siguientes. Tenemos como actores principales a la mujer. Tenemos al inicuo. Vamos a tener al inicuo. Tenemos al falso profeta. Todas las religiones y ahí está la madre dándole la guía a cada una de ellas
y a todos los grupos separados que siguen la misma doctrina, tienen el mismo misterio. Ese falso profeta. Tenemos también a la bestia en su tiempo de reinado. Y tenemos al dragón. Perdón, se me ha olvidado el disfraz que tiene el dragón, cómo es que se va a aparecer. Ahí lo tenemos completo ahora. Habíamos visto solamente la boca. Entonces, tenemos esos actores. La mujer, el inicuo, el falso profeta, la bestia y el dragón. ¿Qué va a pasar con cada uno de estos elementos al final? Apocalipsis 17:16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esa mujer es justamente Roma, y esa mujer, como vemos aquí, la van a quemar. La van a quemar. ¿Quiénes? Los 10 cuernos le van a dar autoridad a la bestia para que la queme. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ellos los habían engañado y los habían embriagado con su vino. Y en venganza, pues, le dan lo que se merece. Dios pone eso en su corazón. En una hora es quemada, desaparece. Luego tenemos lo que sucede con el inicuo. Dice en el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, claro, ya se manifestó, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué significa? Que este inicuo va a durar hasta la venida del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios venga con sus resplandores, que va a destruir a este, que le ha dado del trono la autoridad a la bestia. Ha preparado todo para que la bestia reciba los homenajes que no le corresponden y el poder que no le toca. Pero la profecía tiene que cumplirse. Así que el Señor lo matará y lo destruirá. Desaparece el inicuo. ¿Qué pasa con el falso profeta y la bestia? Bueno, Apocalipsis 19, capítulo 20, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, el falso profeta y la bestia habían hecho señales y habían engañado. Así que ellas fueron apresadas. Pero también dicen en el siguiente versículo: estos dos, o sea, el falso profeta y la bestia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Fueron qué? Entonces destruidos. Se van. Por último nos queda entonces el dragón, que es el que se ha dado por Cristo, el que ha venido diciendo que él era Cristo y que ha cambiado los tiempos y todo lo demás. Este dragón dice en el capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis: y prendió al dragón, un ángel, ¿verdad? Atrapó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos, no le puse una cadena, pero lo encerré. Está recluido por 1000 años. Al final de los 1000 años debe suceder algo con ese dragón. Él va a estar en la tierra sin tener a quien tentar, mientras los santos están en el juicio de 1000 años. Luego el Hijo de Dios vuelve. Satanás es desatado por un poco de tiempo para que le haga guerra. Y luego entonces pasa algo con ese Satanás, con esa serpiente antigua. ¿Qué va a pasar? Bueno, en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, ese Satanás, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Le quitamos la verja, le quitamos la cadena, es libre por un poco de tiempo, y entonces fue lanzado, y va a ser lanzado, mis hermanos, al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta. Esos son los resultados finales. ¿Alguna pregunta como qué pasó con la imagen de la bestia? Bueno, hermanos, si ustedes pensaban que la imagen de la bestia era una nación o que la imagen de la bestia era, digamos, otro actor con vida, pues no. La imagen de la bestia era simplemente una estatua, la cual el dragón hacía que hablase, y sin el dragón la estatua no sirve. Y no hay que matarla, pues nunca estuvo viva. Simplemente es la señal de la iniquidad de ellos en toda la tierra.
Eh, Viene para este año el día 19 de mayo, domingo, ya desde la puesta de sol del sábado 18 para todo ese día 19. Es día de Pentecostés. Les invito, hermanos, cada uno a que se reúnan los que puedan en distintos lugares para hablar sobre la palabra, para tratar estas cosas que hemos presentado, para que si hay algo que arreglar se arregle. Y esperemos, siempre esperando los dones de parte de Dios, que es nuestro Padre. Muchos me tildan pues, me tildan de poner fechas y todo lo demás. Sin embargo, no es que ponga fechas. Yo como hijo de Dios, enciendo convocación de la que Él ha establecido, he de esperar y he de velar, porque un día será y yo me veré cara a cara con mi Padre. Y yo le exhorto a cada uno a que haga lo mismo. Si se han dado cuenta las veces que se han hecho las invitaciones y se ha promovido que el Espíritu podía ser dado, eran fechas de convocaciones. Ciertamente si no ocurre en esta convocación, siempre la vamos a esperar en cada convocación. Lo que tenemos que tener presente es que en sus convocaciones es donde Dios actúa. No es cuestión de poner fecha, es asunto de estar siempre velando en los tiempos en los que Dios ha establecido que nos reunamos y que le sirvamos. Ir siempre donde Él. Eso hemos hecho y eso tenemos que seguir haciendo en todo momento. Y eso no es poner fecha, es velar. Así que los invito. Ha sido la última entrega de Identificando a las Bestias. Espero que haya sido de ayuda, que haya servido de algo y sean libres de hacer preguntas, de revisar, de cuestionar para todas las cosas que se han presentado. Esto es profecía y Dios es el que da su revelación. Así que toda revelación viene inspirada por Dios. Pidámosle a Él que nos dé el entendimiento necesario. Gracias por su tiempo y vamos a ver si todavía hay algunas cosas más que se puedan entregar. Si dentro de estos 10 días que van a faltar para Pentecostés, ya que hemos pasado 40 días, se pueda entregar algo más. Sea Dios quien lo determine. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, gloria, honra y honor a ti que estás sentado en el trono, a ti que has entregado tu don más precioso, que has entregado a tu Hijo, algo que nosotros como humanos no podemos hacer, no podemos comprender. Gracias porque sabemos el valor de la entrega y del sacrificio, que verdaderamente has entregado a aquel que fue engendrado por ti, aquel que era la misma imagen de tu sustancia. Permite, oh Padre, que tengamos comprensión de lo que ha de venir y que estemos preparados. Prepáranos por tu palabra, santifícanos en tu verdad, Padre, tu palabra es la verdad. Que nosotros podamos ser uno en el Espíritu de tu Hijo y que podamos dar gloria a tu nombre y permanecer fieles hasta el final. Gracias, cuídanos y protégenos y que tus promesas se cumplan sobre nosotros. Todas las promesas de bien que has dejado para cada uno. Estas cosas las pedimos junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre sagrado, bendito y santo, dejado a todo hombre debajo del cielo en el cual puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo unigénito. Así sea.